El personaje del caporal en las diversas danzas, para ser breve, y seguimos viendo y analizando los patrones. Recuerden, botas, chicotes, sombrero, elementos que caracterizan al caporal, porque según el otro país dice que ellos crearon todo. Cuando uno crea todo, empieza desde cero, ¿no? Pero miren aquí, los negritos de Marcas de Huancavelica, los negritos de los Chapis, tienen las mismas características de construcción del personaje: sombrero, chicote, cascabeles y botas. Siguiente diapositiva. El atajo de negritos es liderado por un personaje que se llama caporal, lo mismo que nos ilustró el doctor Flores Villasante, liderado por un capataz o por un caporal. Esta danza que se baila para el Corpus Christi. Siguiente diapositiva. La danza Capac Negro del Cusco, liderado por un llamado caporal, pero que a comparación de todos lleva una matraca, y la matraca también es una influencia árabe. El Negritos de Guáñez, soberbio en su construcción de vestuario y en bordados, también lleva un chicotillo y botas. Negritos de Otusco, liderado también por un llamado caporal, y sobre todo el Negritos de Huánuco, que representa la corte del virreinato, liderado por dos caporales. Siguiente. ¿Y qué hay de la recreación de los hermanos Estrada de Bolivia? Porque aquí hay que hablar las cosas con nombres y apellidos, señores. Siguiente diapositiva. Fíjense, la recreación se basó ¿en quién? El primer vestuario de los caporales, copiado en el goiche argentino. Siguiente diapositiva. La asimilación de la guarachera, que es una identidad del son cubano, y también lo incluyeron dentro de su construcción o su recreación de danza del caporal. Y no escuchamos ni a los cubanos ni a los argentinos demandarlos ni insultarlos. No escuchamos y no vemos un acoso constante en las redes, porque la cultura se resignifica, la cultura viaja. Nosotros como seres humanos hemos sido migrantes desde el principio de los tiempos, y el sencillamente ponerle fronteras políticas, eso está en la cabeza de todos los que de alguna otra manera pues tenemos ese sentimiento, ¿no?, de pertenencia de algo, pero que realmente nos limita al hablar de cultura. Siguiente diapositiva. ¿Qué cosas son los caporales en la tradición puneña? El tejido social, que va a fortalecer la identidad de los caporales, porque el caporal en Puno cumple una función, y su función es la veneración a la Virgen de la Candelaria, y mediante sus prácticas va a fortalecer ese tejido social. Siguiente diapositiva. ¿Y qué cosa hay dentro de la práctica de los caporales? Porque no solamente es hacer el paso 1, el paso 2, el paso 3, pelearse por ser gamonal o ser guía, ¿no? Pelearse, sacarse los ojos por ser presidente y a ver cuántos carros me compro después. No, también existe el tema de los rituales de paso, el significado simbólico que subyace dentro de la práctica del caporal. Por ejemplo, el bautizo al primer caporal es un ritual de paso según Víctor Turner, y que tiene un momento umbral que él lo llama liminalidad. Ahí está, cuando el novato deja de ser novato y pasa a ser el que se acepta dentro de la cofradía de los caporales y da su vida. No sé cómo será ahora, ¿no? Pero por ejemplo, yo desde el primer momento di mi vida, 25 años, a ser caporal. Ya estoy viejito, pues ya no puedo bailar tanto. El traje del caporal como lienzo de cultura e identidad. Siguiente diapositiva. Y es que sí, el traje de caporal tiene que ser un lienzo de cultura que visibilice nuestra cultura aymara y quechua. No podemos seguir pensando de que en el traje de caporal tiene que ir un dragón, una mariposa, un alacrán. No, señores, tenemos que pensar en nuestra cultura, visibilizarla, porque Candelaria está en los ojos del mundo. Por ejemplo, tenemos aquí muestras: el sol y la luna, la complementariedad andina. Siguiente. Tenemos un vestuario ligado a la representación y al culto de la Virgen de la Candelaria, a los elementos tierra, agua, aire. Siguiente. Al puma, que es un animal sagrado dentro de la cosmovisión andina. Las iconografías que están ligadas a nuestras culturas. Siguiente. Aquí es importante ver cómo se visibiliza elementos, ¿no?, cerámicas como el torito de Pucará, que tienen una riqueza cultural bastante milenaria. También la iconografía de la chulpa lagarto. Qué bonitos trajes cuando se piensan, cuando se elaboran con la cabeza, ¿no? Y no solamente de un pensamiento o una actividad trasnochada. Siguiente. Por ejemplo, la recuperación de los tejidos de Capachica. ¿Cuántos tejidos tenemos en Puno, señores? Taquile, patrimonio de la humanidad en textilería.
Y si algún día hacemos un vestuario inspirado en las mantas de Cuyo Cuyo, ¿qué sería, no? Ah, pensando. Siguiente. Representar y enarbolar nuestra identidad como puneños y como peruanos. ¿Por qué no, señores? Hace falta un poquito de nacionalismo también, ¿no? Hace falta un poquito de nacionalismo. Siguiente. Las culturas que convergen dentro de todo nuestro país. Dar a conocer que nuestro país fue cuna de grandes culturas primigenias. Siguiente. Y también están los elementos míticos que no pueden ser ajenos, ¿no?, a la contemporaneidad. Siguiente. ¿Y qué hay de nuestras coreografías? Estas que hemos heredado de nuestros hermanos los autóctonos, porque ellos al llegar de sus comunidades, y lo digo con razón de causa porque yo en algún momento he participado como coreógrafo de los Uncacos de Pacaje, la comunidad originaria, de los Hachacayas de Oruro, comunidad originaria, y ellos no te permiten hacer una cruz, una X, que no tiene sentido. No, ellos quieren comunicarse con algo. Quieren representar sus iconografías que están plasmadas no solamente en su vestuario, en sus bordados, sino también en sus huacas, en sus restos, en sus sitios arqueológicos. Y es por eso que eso lo hemos heredado y tenemos ese orgullo de decir que en Puno se representan diferentes iconografías a gran escala, tal y como lo hacían nuestros antepasados, como por ejemplo los Nazca y como por ejemplo los de Ácora, ¿no? Tenemos por ejemplo el Bastero de Titicaca. Siguiente. La chacana, siguiente. El identificarnos como puneño, porque Puno sí es el Perú, señores. Puno sí es el Perú. Siguiente. La Venus, que marca las estaciones del ciclo agrícola. El Amaru, que está presente dentro de todos los procesos de cambios en el clima. Siguiente. También los sitios sagrados de la fe católica. Siguiente. Las chulpas de Siyustani, elemento milenario con el que se respalda nuestra identidad y se fortalece. Siguiente. Y así, bueno, esto ya es un tema que lo va a hablar el siguiente maestro, el maestro Guaringa, pero de alguna otra manera tenemos el caporal y su resignificación a nivel nacional y se resignifica producto de la migración de los puneños a Lima. La concepción o la adquisición del capital simbólico mediante las actividades comerciales que hacen y las prácticas de danzas, sobre todo de luces que realizan en la capital para posicionarse culturalmente. Y la generación de espacios que hoy en día son emblemas para que la cultura puneña sea visible, como por ejemplo la Central Folclórica Puno, la Departamental Puno y bueno, también Brisas del Titicaca. Y de esta manera podemos encontrar en cómo el caporal se va resignificando constantemente. Según García Canclini, el elemento híbrido es aquel que es atravesado por diferentes culturas contemporáneas. Y vamos a ver cómo el caporal emerge en Lima, pero ya desde otros estratos, otros elementos. Se va amalgamando con elementos foráneos, modernos. Hoy en día en Lima existen diferentes estilos de caporales que están combinados con la marinera norteña,